alabarle, para bendecir su nombre. Aleluya. Hemos estado en un momento especial de adoración, de alabanza, creyendo en el Señor, que todo en Él ayuda para bien, absolutamente todo. Hay momentos que creemos que nuestro mundo se desvanece, que la aflicción ha llegado y que no hay esperanza. Pero hoy el Señor trae para nuestra vida un mensaje de victoria, un mensaje de esperanza, un mensaje lleno de expectativas, y nos va a dar a entender a través de él que tú y yo somos bendecidos, que tú y yo tenemos prosperidad en todo, aún en esos momentos de dificultad. En esta mañana quiero que dispongas primeramente tu corazón y puedas ir al libro de los Salmos. El libro de los Salmos vamos a leer en el capítulo 112, del verso 1 al 8. Capítulo 112, del verso 1 al 8. Amén. Este Salmos tiene como título Prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Aleluya. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso. Amén, aleluya. Y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Vamos a leer en esta mañana hasta ahí. Una de las cosas que me llama la atención en este capítulo es que nosotros por mucho tiempo hemos hablado del temor. Es más, he escuchado una frase que dice, el temor te paraliza. Y es cierto, eso no es mentira. ¿Desde qué punto de vista tú y yo lo estemos viendo? Cuando a nuestra vida llega temor, hay que canalizar de qué manera aceptamos ese temor en nosotros. Por ejemplo, en esta mañana había temor en mí, y yo se los he dicho muchas veces que aunque uno haga esto, para nosotros nos da temor presentar la palabra o exponer la palabra del Señor. Pero cuando nosotros estamos viendo ese miedo, ayer veía un TikTok acerca de eso y decía que el temor daña tus sueños, cuando te paraliza, cuando te estanca, efectivamente lo estás viendo desde un punto de vista negativo. Pero tremenda palabra la de hoy, donde dice que ese temor de Dios trae a tu vida bendición, trae a tu vida felicidad y muchas cosas más. Y vamos a estudiar un poquito la palabra. Primeramente, quiero decirles que esto no es algo nuevo. El temor o el temer es algo que nosotros vivimos en el día a día. ¿Cómo así? Claro, nosotros tenemos muchas veces el temor, como decía la palabra, de malas noticias. Tenemos temor a arriesgarnos a hacer algo, a lo desconocido, a lo nuevo, de qué puede pasar. Cuando nosotros somos creyentes,
nuestro caminar debe haber temor de hacer cosas que no le agraden al Señor. De hecho, nosotros tememos como seres humanos a un juicio. Tememos a lo que puede venir a nuestras vidas si causamos algo, si tenemos alguna actitud negativa, ¿verdad? Y eso es el ser. Tenemos que, de alguna manera, temer, porque ese temor lo experimentamos, pero hoy vamos a aprender que el tener temor no siempre es negativo, trae bendición a nuestra vida, trae unas consecuencias también. Por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, pasamos por esta etapa, en nuestros hogares existen normas, reglas, y muchas veces, ¿verdad? Cuando esas normas son quebrantadas, son rotas, por así decirlo, ¿qué sentimos nosotros como niños? Temor a que nuestros padres nos reprendan. ¿Por qué? Porque hicimos algo incorrecto, porque había una norma establecida y la pasamos. ¿Esto a qué nos lleva? A que muchas veces nos ocultemos, a que muchas veces digamos mentiras. ¿Cuántos no hemos experimentado eso? Todos que hemos pasado por esa etapa en algún momento lo hemos experimentado. El temor a romper reglas y a ser castigados por ello. El temor genera en nosotros o una emoción negativa o también puede generar en nosotros una emoción positiva. Pero lo que sí es cierto en esta mañana es que cuando tú y yo tenemos temor, esto nos evita muchos problemas, muchas complicaciones. En la escritura podemos ver esta palabra escrita más de 300 veces. Y si está escrita en la palabra más de 300 veces es porque el Señor nos quiere enseñar algo a través de ella. Además, en el Antiguo Testamento podemos ver esta palabra temor, yirá, que significa miedo. Y en el Nuevo Testamento la podemos ver como phobos, que se deriva de la palabra fobia. Es muy empleada en estos momentos o en la palabra de esas dos maneras, sin embargo, significan lo mismo. Y como digo, lo podemos ver de manera positiva y de manera negativa. Hemos experimentado muchas veces ese temor a, pero yo te hago una pregunta. ¿Nosotros, tú y yo tenemos temor de Dios? Ese temor que se refiere a tu admiración hacia un ser superior, tu respeto hacia un ser maravilloso y poderoso. O sea, es cuando nosotros admiramos quién es realmente Dios. A eso le llamamos temor de Dios. No es ese Dios que nos muestra muchas veces como el Dios que castiga, el Dios que es malvado, perverso, el Dios que destruye. Porque si algo debemos tener claro en esta mañana es que Dios es justo. Amén. Hemos experimentado, por ejemplo, o hemos leído en la Biblia, en la palabra, un temor en el pueblo de Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto y empezaron en el desierto a tener ciertas situaciones, ellos tuvieron temor. De hecho, en el libro de Números, capítulo 1, verso 4, nos dice que el pueblo empezó a gritar, el pueblo empezó a llorar, el pueblo empezó a renegar. Dijo, ojalá muriéramos. Deseó su muerte por lo que estaban viviendo. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar un momento, si ellos regresan a Egipto, hubiesen regresado a Egipto, ¿qué pasaría? Seguirían siendo esclavos.
Entonces, muchas veces el temor no nos hace pensar correctamente, meditar correctamente lo que nosotros necesitamos. Y lamentablemente muchos de nosotros cometemos esos errores, seguimos pensando ese tipo de temor y se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios, qué ha hecho Él con nuestras vidas, alguien que es poderoso. Se nos olvida que Él fue quien dividió el mar, se nos olvida que Él fue quien alimentó a muchos en el desierto y que eso lo podemos vivir en esta mañana. Muchos de nosotros somos alimentados, sustentados por Él, pero se nos olvida. Por otra parte, vemos ese temor que no carece de fe, que aunque estés pasando por dificultades, por pruebas, tú siempre tienes fe y confianza en Él porque es poderoso. Es decir, es esa paz y esa tranquilidad que tú sientes de que hay alguien que está contigo en todo momento. Y este tema, les confieso que nunca lo había visto desde este punto de vista. Siempre había visto el temor como algo negativo, como me paraliza, como que, uy, es tremendo yo como cristiana sentir temor. Y no es así. Él trae beneficios a mi vida y qué bueno que tú y yo podamos aprender que a través de ese temor de Dios tengamos prosperidad, tengamos bienestar. Es como creer que a pesar de que tus ojos estén viendo una tormenta, tus ojos estén ahora o tú seas consciente de una enfermedad, tu corazón está confiado en que el que está contigo es poderoso, es mayor. Y como les decía, a través de este salmo he podido ver que ese temer a Dios o el temor de Dios o temerle a Él trae prosperidad. En el primer verso nosotros podemos leer y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Siempre hemos sabido que los mandamientos están establecidos para nosotros cumplirlo. Y esto tiene que ver mucho con el obedecer. Entonces, me hace pensar que temer a Dios trae a mi vida, además de obediencia, un sometimiento, porque quiero cumplir lo que Él ha establecido en mi vida. Y ese es el primer aspecto que tenemos en esta mañana. El temor de Dios trae sometimiento y obediencia a mi vida. Dile a ese familiar que tienes a tu lado, sométete a Dios, obedece a Dios. Amén. Buscamos acercarnos cada día al Señor, estar a su lado, no desviarnos, no alejarnos, buscar siempre la dirección de Él. Él siempre, necesariamente tú y yo necesitamos que Él siempre sea nuestra guía, ¿verdad? Y debemos hacer su voluntad. De pronto pensamos muchas veces en esa persona que nos aconseja, el hombre. Pero yo creo en esta mañana que aunque es importante lo que la gente está viendo en ti, es más importante lo que el Señor piensa de ti. Obedecemos sin protestar. Eso se trata de la obediencia. Hay normas establecidas y tú y yo la debemos cumplir. Aceptamos una disciplina y esa disciplina la aceptamos con amor. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, leyendo, podríamos diferenciar un poquito entre el obedecer y el someterse. Cuando tú obedeces, lo haces con ganas, ¿sí? Acatas, aceptas. Pero cuando tú te sometes, amado hermano, tú te doblegas, tú te sujetas. De hecho, un sinónimo de someterse es reprimir. Te cohibes de algo. Aunque tú no estés de acuerdo muchas veces con lo que el Señor permite en tu vida, es lo que hoy se cumple en su palabra, que todo en Él ayuda para bien. ¿Cuántos hemos experimentado eso?
todo lo que sucede en nuestra vida ayuda para bien y nos hace crecer. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando tú temes a Dios, porque tú obedeces y porque tú te sometes. Entonces eso trae bendición a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú no estás de acuerdo, tú lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque simplemente lo dijo Dios. Entonces en ello debemos confiar. Y les puedo asegurar que el estar sometidos a Dios nos trae o nos evita muchos problemas o inconvenientes. El segundo aspecto que vamos a ver en esta mañana es el que temer a Dios o el temor de Dios trae a nosotros bienestar y prosperidad. Miren lo que dice el 2 y el 3. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Amén. Yo lo recibo. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Aleluya. El Salmo 128, si nosotros le leemos en el verso 1 y 2, dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que ganan con sus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. Si nos estamos dando cuenta que cuando tú y yo tememos a Dios, a nuestro único Dios, eso trae bendición a nuestra vida, tremendo. Ahora, cuando la palabra de Dios dice bienes y riquezas, está hablando de un bienestar. Es ese, cuando tú y yo nos sentimos en un bienestar, es ese estado de satisfacción que tiene que ver con nuestra vida emocional, nuestra vida mental, nuestra vida social y nuestra vida física. Es decir, que sentimos satisfacción en esos aspectos de nuestra vida. Podríamos decir entonces que bienestar es esa comodidad, ese confort, ese regalo, esa abundancia, por así decirlo, esa felicidad o riqueza que el Señor permite que haya en nuestra vida. Cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo caminamos en rectitud, cuando tú y yo tememos a Él. ¿Qué nos dice su palabra en Deuteronomio 10:12? Israel, en este momento, piensa un momento en tu nombre. Dina, Natalia, ¿qué piensa o qué quiere o qué pide el Señor de ti? Sino que temas a Él, cumpla sus mandamientos para que tengas prosperidad. Tremendo, ¿verdad? Es increíble cómo esta palabra, y entiendo por qué tan reiteradas veces en las escrituras, es porque cuando el Señor te está diciendo no temas, no temas, es por esto. ¿Sí? Trae a tu vida la confianza puesta en Él, trae a tu vida bendición, trae a tu vida bienestar, trae a tu vida prosperidad. Y tremendo lo que dice el verso 13. El 13 dice, porque de Él son todas las cosas. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿De quién son todas las cosas? De Él. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Porque muchas veces nosotros, cuando llegan situaciones a nuestra vida, no desarrollamos toda esta prosperidad que el Señor nos está dando, sino que entendemos la primera parte, nos da miedo, nos asustamos, nos paralizamos, nos da temor y lo vemos de un aspecto negativo, pero no lo habíamos visto de esta manera tan positiva en nuestra vida. El tercer aspecto, y está en el verso 4, dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Tremendo. Si resplandeció luz, significa que había ¿qué? Oscuridad. Dice, es clemente, misericordioso y justo.
Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Cuando a nosotros se nos está hablando de las tinieblas y nosotros podemos andar y en estos momentos el Señor nos dice que cuando hay temor en nosotros de Él, significa que nosotros somos luz, que trae luz a nuestra vida. No solo te protege de lo malo el Señor, sino que te lleva a caminar en su luz, te lleva a caminar de la manera correcta, agradable, que le agrademos a Él. Y te saca de esas tinieblas, te saca de esa oscuridad en la que muchas veces tú y yo estamos acomodados, en la que quizás muchas veces tú y yo creemos que estamos en el lugar correcto, ¿sí? Que no le hacemos mal a nadie, que no estamos dañando a nadie por nuestro caminar o nuestra actitud, pero el Señor nos manda a que nosotros como personas rectas, creyentes, seamos luz y no andemos en las tinieblas. Y cuando yo meditaba en esto, me llamó la atención e empecé a indagar, y eso tiene que ver, las tinieblas tiene que ver en la condición que muchas veces nosotros decidimos andar, que es en el pecado. ¿Qué nos trae entonces esto bien cuando tú y yo le tememos al Señor? Eso quiere decir que cuando tememos al Señor está en aquel que evita el pecado. Ahora, sí es cierto, algunos lo hacen o lo hacemos por ese temor a ser reprendidos por Él. Y de hecho citamos, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Sin embargo, para nosotros los hijos de Dios, escudriñando las escrituras, dice que en el amor no debe existir el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Recordemos que estamos hablando de ese tipo de temor que nos lleva a tener una vida bendecida, una dicha. Por eso este mensaje tiene como título La dicha del temor de Dios. Es una bendición para nosotros temer a Él. Siempre que nosotros queramos agradar al Señor. Ahora, cuando en tu vida y en la mía no hay temor, queremos hacer lo que nos da la gana, porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es correcto, o como les decía anteriormente, no dañamos a nadie. Déjame decirte que encontré un texto que va a decirte, wow, tremendo, y está en Proverbios 8:13. El temor de Jehová es una definición de lo que es el temor de Jehová. Recuérdalo, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la arrogancia, soberbia, inmoralidad, drogas. Tremendo. Y escudriñando las escrituras pude ver otro texto que me maravillaba y decía, Señor, ¿cuántas cosas nos quieres tú evitar cuando nosotros practicamos, experimentamos el verdadero temor que es hacia ti? Job 28:28 dice, temer a Jehová es de sabios. Aquellos que queremos actuar según nuestro criterio porque creemos que el conocimiento que tenemos es suficiente. Pero resulta que el Señor en Job 28:28 te dice en esta mañana, actúa temeroso de Dios siempre, porque es de sabios. Apártate del mal, dice la palabra. Y apartarte del mal tiene que ver con el que tú y yo podamos discernir qué es lo que conviene. Sabes, amados hermanos, yo me deleitaba en este tema porque lo experimenté o lo he experimentado de mil maneras y le daba gracias al Señor, y quiero que en esta mañana tú también, como yo, seamos conscientes de que vale la pena temer al Señor, que es una dicha y una bendición. Cuarto aspecto en esta mañana.
Temer a Dios trae a nosotros valentía. ¿Cómo así, hermana? Versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Sabes que es bueno tener el temor? ¿Por qué? Porque el temor te alerta, te prepara a enfrentar esas situaciones peligrosas, dañinas, riesgosas, porque activa en nosotros esas ganas de alcanzar, de conseguir, de luchar. Te hace una persona valiente, no en tu propia fuerza, es porque sabes que lo tienes a Él. La valentía, amado hermano, es un antónimo de la palabra miedo. El ser valiente es lo contrario de tener ese miedo negativo. Cada vez que Dios expresa la palabra no temas es porque te está diciendo sé valiente. Lucas 1:30 nos muestra la historia de esta mujer, ¿verdad? María, quien fue escogida por Dios y que estaba embarazada. En esta época, me imagino cuántas cosas se pueden presentar en esa época, mucho más. Ella salir embarazada sin haber conocido un hombre. Pero el Señor estaba con ella y le dice, no temas porque has hallado gracia. Delante de Dios, sé valiente. Sin embargo, también la historia de Isaías, como les decía ahorita, 41, dice a los israelitas en ese momento, no temas, porque yo soy su socorro, dice el Señor, ¿verdad? Y es el que te está hablando en esta mañana. A ti, Elkin, te dice el Señor, no temas. A ti, Ruby, te dice el Señor, no temas. Ese temor negativo que te paraliza, que te hace dudar de quién es Él, que Él es poderoso. Entonces, vamos a temer al Señor, pero confiando en Él, siendo obediente, siendo valiente, porque el temerle a Él trae a nosotros bendición. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es el texto que en esta mañana te regalo, Josué 1:9. Y por último, amados hermanos, para terminar, la dicha de temer a Dios trae a nosotros confianza. Una confianza extraordinaria que es la que quiero que en esta mañana tú te lleves en este resto de día y semana, una confianza plena que Él hará, que Él está con nosotros. Porque el temor de Dios, como hablábamos ahorita, no está fundamentado en el miedo, está fundamentado en ese amor que siente Él hacia nosotros, en esa confianza que de nosotros sale hacia Él. Le voy a contar una experiencia que tuve hace pocos días. Mi hijo tenía un sueño. Dylan, mi hijo de 7 años, su sueño era subirse a un avión. Y pues bueno, nos pusimos de acuerdo como familia, hicimos un viaje, pero les confieso hoy, amados hermanos, que una de las cosas que me afectaba a ese viaje era el hecho del clima, porque días anteriores estaba lloviendo y una de mis oraciones siempre era, Señor, que cuando nosotros hagamos o realicemos ese viaje haya un clima extraordinario. Para la gloria de Dios así fue. Sin embargo, tuve sueños negativos relacionados con ese viaje. Reprendí, confié en el Señor. Pero el día que nosotros regresábamos de ese viaje, tuve mucho temor. Se lo confesé a mi esposo y él tranquilo,
relajado. Ese día hubo atraso en el despegar, había cantidad de vuelo y yo decía, ¿qué pasa? Muy inquieta. Cuando estábamos en el aire hubo turbulencia, yo, Jesucristo, para mí fue tremendo. Observé a mi hijo donde estaba y para mí fue una experiencia única y un decir de Dios, confía. Dylan estaba dormido, amados hermanos, o sea, había turbulencia, pero Dylan estaba dormido, él estaba confiado en que Dios lo iba a llevar y lo iba a traer con bien. Nosotros muchas veces somos adultos y no confiamos en el poder del Señor. Y el capitán empezó a decir que nos colocáramos el cinturón, que iba a haber turbulencia y eso fue peor. Cuando estábamos llegando a la ciudad de Barranquilla, empezó el capitán a decir, vamos a descender, amados hermanos, eso fue 40 minutos en el aire. El avión yo sentía que giraba, que daba vueltas y estábamos en el mismo lugar. Efectivamente no había pista, había que esperar y yo sentía que la paz ya estaba fuera de mí y empecé a reprender. Yo decía, Señor, trae paz a mi vida. Empecé a confiar en que quién era Él. Y para mí fue una experiencia única y maravillosa, como les digo, he experimentado el temor de Dios en el buen sentido, en este aspecto positivo que trae bendición a mi vida. Y saben que cuando yo empecé a orar, a clamar y a decirle, Señor, yo he confiado en ti, encuentro un texto en el libro de Salmo 56:3, dice, porque en el día que yo temía, dice así, yo en ti confío. O sea, me llené de esa confianza, de esa paz, y llegamos con una tranquilidad que aún estando en el aire, ya yo sentía esa paz y esa tranquilidad. Y yo, Señor, tú nos estás trayendo con bien y agradecidos estamos contigo por esta oportunidad que nos diste, no solamente para Dylan, sino como familia. Y hoy quiero invitarte en esta mañana, allí donde tú estás, que ese temor que tú sientas en esta mañana no sea el temor de una mala noticia, no sea el temor de un diagnóstico, no sea el temor de qué te va a suceder si no haces esto o aquello. El temor de Dios trae sometimiento y ese sometimiento es hacer las cosas que Él te manda sencillamente porque Él te lo dice. Trae a ti bienestar en todo el sentido de la palabra. Dice que trae bienes, riqueza. Entonces tú no te puedes meter en un negocio que no conviene. Hay que ser paciente y esperar su tiempo. Trae a tu vida luz, entonces tú no puedes caminar por un sendero negativo. Aunque creas en tu opinión que no le estás haciendo daño a nadie. Ese temor que tú y yo debemos pensar en esta mañana es aquel que te hace ser valiente y que te hace enfrentar cualquier situación que se te presente. Es ese temor al que tú dices, estoy confiada y estoy confiado porque mi Redentor vive. Por eso yo te invito en esta mañana a que tú cierres tus ojos y vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle, Señor, gracias, porque sé lo que es tener esa dicha y esa felicidad de temerte a ti, Señor. Porque tú lo eres todo, porque tú lo llenas todo, porque tú eres mi bendición. Sé en quién he creído. Sé que tú eres mi esperanza. Señor, quiero vivir agradándote a ti en todo tiempo y en todo momento. No te distraigas por estos momentos. Pon en tus manos, pon en las manos del Señor esa necesidad, esa angustia, ese anhelo, ese sueño, ese milagro que tú quieres que suceda hoy, mañana, pasado mañana y que aún no llega.
que tienes temor, pero que estás confiado porque sabes en quién, con quién estás. Él hará una y otra vez. Creo que Él es asombroso. Creo que Él es maravilloso. Creo que Él es grande y poderoso. ¿Sabes qué? Simplemente alábale. Dale gracias porque Él ha hecho en nosotros su perfecta voluntad, que ha sido agradable, que ha sido perfecta. Tu vida y la mía han sido bendecidas en sus manos. No temas, sé valiente, esfuérzate. Dichoso, bienaventurado eres tú y yo por temer a Jehová. Dios te bendiga, amado hermano, que tú me estás escuchando en esta mañana. Le doy gracias a Dios por tu vida y recuerda la dicha que trae el temor de Dios. Es para nosotros una bendición. Dios te bendiga grandemente. Los dejo con mi esposo